Ya, juventud, vamos a empezar a trabajar en movimientos, pero ahora movimientos, entre comillas, generados. Y para generar un movimiento hay que aplicar, para mover la cabeza, hay que aplicar una fuerza. ¿Ya? Y a eso le llamamos leyes de Newton y tenemos algunos postulados, algunas evidencias básicas que hay que entender. Por ejemplo, si yo tengo este ratón allí, va a estar, y está aislado, va a estar siempre en reposo, siempre, a no ser que le apliquen una fuerza. Entonces el momento de inercia dice que si está en reposo, está en reposo. Por lo tanto, tiene movimiento cero. O bien, si está en movimiento, para pararlo tiene que haber una fuerza. ¿Ya? Y como la fuerza es constante, el movimiento va a ser constante, por lo tanto lleva un movimiento uniforme rectilíneo, porque si para doblar necesita una fuerza. Y va hacia allá, para que doble hacia arriba necesita una fuerza de abajo que lo empuje y doble, ¿verdad? Entonces el movimiento de inercia dice, si está en reposo, está en reposo. Y si alguien le pegó un chute, ¿verdad? Se va a mover en movimiento rectilíneo uniforme. Esos son los postulados, ¿ya? Que hay que recordarse cuando estemos trabajando con las ecuaciones. Para el efecto, entonces, distinguidos estudiantes, vamos a trabajar con un documento que vamos a compartir, ¿ya? Y algunas pizarritas después para el efecto de hacer algunos monitos. Vamos a limpiar un poquito la pantalla de los monitos que hay acá. La subimos al rincón de allá arriba. Ya parece que no hay nadie más. Si alguien llega, sonará el timbre. Bien, clase 8. Vamos a hablar de momentum lineal y de las leyes de Newton, ¿verdad? Eso es nuestro bit de hoy día. En términos de concepto, vamos a hablar del momentum, que es la masa por la velocidad, alguna simetría y leyes de conservación del momentum, colisiones, porque el momentum se usa mucho para estudiar colisiones generadas por fuerzas, y luego le aplicaremos algunas ecuaciones de las leyes de Newton, que interviene el peso, la fuerza normal, interviene el roce, las fuerzas elásticas, inelásticas, ¿verdad? La energía, en definitiva, potencial y mecánica de movimiento. Eso es lo que vamos a tratar en esta clasecita de hoy. Tenemos bastantes cosas que ver. Por ejemplo, definiciones. Y aquí empezamos a jugar un poquitito ya inmediatamente que tienen que tener ustedes ¿verdad? Anotado en su cuaderno de apunte. Definiciones. ¿Ya? Momentum o cantidad de movimiento. Esto es una definición, cantidad de movimiento. Cualquier masa, la vamos a echar a correr por un plano inclinado, ¿ya? Tiene una masa, y si eso le agregamos o le empujamos y le agregamos una velocidad, va a agarrar una velocidad bajando, ¿verdad? A este producto
¿verdad? Le llamamos cantidad de movimiento P, que es un vector, que se llama cantidad de movimiento. Y ese P es el producto de la masa por la velocidad. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Cantidad de movimiento. ¿Qué significa cantidad de movimiento? Para que ustedes entiendan que una masa que se mueve, ¿verdad? Cantidad de movimiento significa que esto trae una cantidad de un movimiento. Si colocamos acá un monito que frene esto, que se coloque y quiera frenarlo, la pelotita que viene, tiene que detener el movimiento. Por lo tanto, tiene que aplicar una cantidad de movimiento igual, pero hacia el otro lado, de tal manera que el movimiento resultante sea cero. ¿Ya? El movimiento resultante sea cero. Entonces, cualquier masa que se mueve con una velocidad tiene cantidad de movimiento. Cuando juegan billar una pelotita, la alargamos, la pelotita tiene una masa, cuando le pegamos le damos una velocidad, por lo tanto adquiere una cantidad de movimiento P, que es el producto de la masa por la velocidad. Pero esa pelotita, ¿verdad? Si choca a otra, ¿verdad? Masita, y supongamos que son dos masitas, vamos a suponer que esta sale hacia acá y la otra, ¿de qué color era? Azul, celeste. Y la otra sale para allá. Estoy suponiendo. Por lo tanto, esto tiene una cantidad de movimiento, porque hay una masa y hay una velocidad. Hay una masa, una velocidad. Por lo tanto, acá hay una cantidad de movimiento. ¿Verdad? Azul. Y también le pegó a esta otra, que tiene una masa y tiene una velocidad, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nuevamente hay una cantidad de movimiento, llamémosle a esta B. Entonces teníamos cantidad de movimiento A, cantidad de movimiento B. Pero acá hay un principio, ¿verdad? Primero, estos dos cantidades de movimientos, estos, ¿verdad? Se pueden sumar, es lo que dice acá. La cantidad total del movimiento de un sistema es la suma de todos los momentos. Acá, esta cantidad de movimiento, P de aquí, es igual a la suma de A más PB. Y esta era la cantidad de movimiento, llamémoslo, que entra, y esta es la que sale. Algunos le llaman esto es la cantidad de movimiento antes del choque, cantidad de movimiento antes del choque de aquí para acá. Todas las cantidades de movimiento antes del choque tienen que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Ya? Todas. Si hay 10 acá,
y acá hay 4, la suma de las 10 tiene que ser igual a la suma de las 4, si hubiere. ¿Ya? Entonces, eso se llama ley de conservación del momento. El momento antes o inicial, antes de un choque, es igual a después del choque. Eso significa que si tenemos dos bolitas que vienen acá, dos, la 1, la bolita 2, y chocan a otras dos bolitas, y esta sale para allá y esta sale para acá, y esta es la 3 y esta es la 4. Si nos vamos acá antes del choque, son estas dos. Y después del choque son estas dos, siempre y cuando estas se queden quietas. Porque podrían después del choque seguir caminando para acá. Entonces, eso lo vamos a hacer con línea de punto. Vamos a suponer que la verde sigue y va acá, pero como chocó, cambió el vector, ¿verdad? Más chiquitito a lo mejor. Y esta 2 siguió para acá y también va acá, y vamos a suponer que esta casi se detiene. Entonces, esta es momento antes del choque, P1 más P2 antes del choque, P1 más P2 antes del choque, y después del choque, ¿verdad? Tenemos el P3, el P4, P1 prima, porque es después del choque, y P2 prima, porque es después del choque. Entonces, esta ley de conservación nos permite hacer análisis de lo que es antes y lo que es después. Lo que es antes y lo que es después. Por lo tanto, eso significa que el momentum total de un sistema se mantiene constante. Sistema aislado, porque yo podía agarrar una pelota con la mano, por lo tanto metí una fuerza, ¿verdad? Metí una fuerza. Entonces hay una relación para cambiar el momentum de una masa cualquiera. Decíamos, llevábamos el ratón, lleva un momentum, movimiento uniforme, rectilíneo, ¿verdad? Pero para cambiar este momento, que es la masa por la velocidad que lleva, hay que aplicarle una fuerza. Por lo tanto, el momentum se relaciona con la fuerza, ¿ya? Con esta expresión matemática. Las variaciones que sostiene un momentum, todas estas, las que pasan, es todas estas variaciones que están acá. Porque P1, P2 cambiaron a P3, P4, P5, por lo tanto hay deltas P, un montón de deltas P. Y todo esto ocurre, ¿verdad? Si uno lo analiza bien, todo eso ocurre en un determinado tiempo. Entonces hay una variación, hay un cambio que tienen las masas antes y después de la colisión, en el tiempo, ¿verdad? Entonces, allí se generaron fuerzas que hicieron variar, ¿verdad?, la cantidad de movimiento de las bolitas o de la esfera que teníamos allí por esta expresión matemática. Variación de la cantidad de movimiento en el tiempo se debe a una fuerza. Se debe a una fuerza. Eso tienen que tenerlo clarito, ¿verdad? Por ejemplo, estas bolitas que teníamos acá estaban quietas, en reposo,
tenía momento de inercia 0 y cantidad de movimiento 0 inicialmente. Porque P por B, como B era 0, ¿verdad? Y M por B acá era 0, cuando estaban quietas, eso era antes de la colisión, 0. Pero después, para que cambie, para que haya una variación del momento de inercia de esto, transcurre indudablemente en un tiempo, porque nada es instantáneo, transcurre en un tiempo, y eso se debe a que esta bolita que venía acá le entregó la cantidad de movimiento, le entregó una fuerza en un determinado tiempo. Y acá tenemos entonces la fuerza aplicada que cambió el momento en un tiempo. Esa es la ecuación que está allí. Entonces cambia la cantidad de movimiento en un tiempo, pero como es una variación y acá hay un producto punto, es la variación de la velocidad en el tiempo y la variación de la masa en el tiempo. Ahí está, variación de la masa en el tiempo y variación de la velocidad en el tiempo. Pero nosotros trabajamos con masa constante. Trabajamos con masa constante, por lo tanto no hay variación. Esto es constante, por lo tanto es 0. Por lo tanto trabajamos solo con esta expresión matemática. ¿Cuándo hay variación de la masa? Cuando se está quemando el combustible de un cohete que mandamos a la Luna. Ahí va cambiando la masa del cohete, va cambiando la masa del cohete, es como que esta bolita se va achicando, se va achicando, se va achicando, ¿verdad? Pero aquí en nuestro curso trabajamos a masa constante. No se incendia ni se quema. Bueno, esto es la matemática de hoy, que ustedes tienen que anotar en su cuaderno y colocar acá en el torpeo. ¿Cuándo uso esta fórmula? Ustedes anotan acá al lado y la tienen en el cuaderno cuando llegue una prueba. Esto tienen que borrarlo, ¿verdad? Y queda esta que está acá. Entonces acá nuevamente colocamos ¿cuándo usamos esta ecuación? Y ahí le colocan todos los torpeos que haya habido y por haber, ¿ya? Y el momentum ya sabemos que es el producto de M por V, y que el momento de si hay muchas masas, se suman. Y son vectores, se suman como vectores. Por ejemplo, si yo tengo un momentum para allá, un momentum P1 para allá, y colocamos el terrible sistema de coordenadas, y colocamos acá el eje X y aquí el eje Y, este vector acá se descompone en un valor P1 en Y, y al otro lado se descompone en un P1 en X, ¿verdad? Y podemos tener un P2, P3, P4, por lo tanto va a haber un P1 en Y, podemos tener un P2 en Y, podemos tener un P3 en Y, acá igual P1, un P2 en X, un P3 en X, sumamos, nos da una componente P en X, sumamos, nos da una componente P en Y, y con esta Y y con esta X tenemos el vector P total, ¿verdad? La suma. ¿Qué significa esto? Que teníamos P1 se descompuso, teníamos un P2 y lo descompusimos en P2 y P2X. Teníamos un P3, y lo descompusimos en P3X, P3Y.
Sumamos los componentes ni, que sumamos los componentes ni, es como haber sumado este más ese y más este. Es haber sumado esos tres vectores. P1 más P2 más P3. Y los vectores se suman componente con componente, ¿verdad? Entonces ahí está la componente, sumamos la componente y tenemos que estos tres me dan el resultado, un P total. Eso es lo que está escrito acá. Sumamos todos los P chicos de 1 a X masa que se están moviendo con velocidades y nos da el momento total. Y luego tenemos la ley de conservación, que el momento antes del choque tiene que ser igual a después del choque. ¿Estamos claros? ¿Ya? Cualquier pregunta, por favor, interrumpan. Profesor, disculpe, no le entendí bien lo que dijo al último, ¿lo podría repetir? Y otra cosita, hay personas esperando entrar a la clase. Y lo dejé entrar a todos. Recién apreté, un poquito antes que tú hablaras. Había una persona afuera. Ah, ya, perfecto. No, pero Ya, ¿podría repetir lo que dijo antes, por favor? a ver, voy a dejar de compartir este monitor y vamos a compartir una pizarrita para poder ubicarnos mejor. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos una definición. Tenemos una definición. Momentum es un vector. Cuando coloco vector significa que existe un sistema de referencia. Y esto vale la masa, que es una cantidad, por la velocidad, que es un vector. Por lo tanto, el momentum, ese, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. ¿Ah? Claro, tienen la misma dirección y sentido. Porque un vector es igual a otro si tienen las mismas componentes, ¿verdad? O son paralelos. Bien, eso es una definición. Y después la otra definición nos dice que si hay una cantidad de movimiento, tenemos otra cantidad de movimiento, y tenemos otra cantidad de movimiento, muchas cantidades de movimiento, estas se pueden sumar y nos da un momentum total, con una dirección que hay que calcular. ¿Ah? Me explico en este mono. Si yo tengo P1 para allá, vamos a suponer P2 para acá. Son vectores. Y vamos a colocar un P3 para acá. Si colocamos, para poderlo sumar, como son vectores Banchuejo, tenemos que necesariamente colocar un sistema de coordenadas. ¿Está bien? Sistema de coordenadas X, Y. Como tengo P1, como tenemos P1, ¿verdad? P1, que es un vector, y como pusimos el sistema de coordenadas, P1 tiene componente en X más componente en Y, ¿verdad? O coma podría colocar. Pero se debe a la suma de las dos. ¿Está bien? Luego, si seguimos la misma idea, la misma hipótesis, ¿verdad? Tenemos P2. Acá está P2.
tiene componente en X y componente en Y, ¿verdad? Esta tenía componente en Y y componente en X. Por lo tanto, tenemos P1 en X, P1 en Y. Después tenemos P2 en X y tenemos P2 en Y. Después tenemos P3. Es decir, cualquier vector que coloquemos en el sistema de coordenadas va a tener componentes. Y nosotros sabemos que si sumamos, nos da el P total. ¿Verdad? Igual a la suma de esto, nos va a dar el P en X total más el P en Y total si sumamos. ¿Verdad? Sumamos. Está claro, es decir, no importa la cantidad de vectores, si colocamos un sistema de coordenadas estamos fritos. Para sumar hay que sacar las componentes de cada uno de ellos, después sumar todas las X y sumar todas las Y y ese va a ser el vector resultado. Pero a nosotros nos dicen que esto además, esta cantidad de movimiento, que podrían ser todas estas que están antes de un choque, las tenemos ahí las tres, antes de un choque, largamos, ¿verdad?, una fuerza y estas se mueven, entonces tenemos que la cantidad de movimiento P antes de un choque tiene que ser igual total, la cantidad de movimiento total. La cantidad de movimiento total después del choque. Después del choque. Esto es lo que hay que acordarse. Total, antes y después del choque son iguales. Y eso se llama conservación de la cantidad de movimiento. Bien, conservación de la cantidad de movimiento. ¿Está claro? Entonces, esto se genera antes del choque, se calcula, y luego igual a cómo queda después del choque. Y esto es la suma de vectores que ya la vieron. Ahora la estamos repasando un poco nomás. ¿Está bien? Y eso es lo que mencionamos acá. Esto es lo que mencionamos acá, ¿verdad? Cantidad de movimiento antes del choque, cantidad de movimiento, cómo se calcula, cómo se suman y después, antes, tiene que ser igual a después. ¿Está bien? Y lo otro que dijimos, para modificar, delta significa modificar, que hay un P1 o un P2 menos P1. Eso significa modificar, que hay una variación de la cantidad de movimiento. Eso es el delta. En un delta T, nosotros acostumbramos a colocar el tiempo que ocurre el sistema, ¿verdad? Para que haya una variación, ¿verdad? Porque pasamos de P1 a P2, para que haya una variación, tiene que existir una fuerza. La única que puede variar la cantidad de movimiento es una fuerza. Si ustedes se colocan en una mesa de billar o de pool, están las bolitas, ¿verdad? Están todas quietas y tenemos esta que le vamos a dar una cantidad de movimiento a esta masa, le vamos a dar una velocidad, entonces viene alguien con un palo, le pega, esta es una fuerza, le pega, esta bolita gana esta cantidad de movimiento, va para allá, choca, ¿verdad? Entonces esta cantidad de movimiento
antes del choque, antes, esta está quieta, velocidad cero, por lo tanto el momento acá es cero, choca y estas se mueven, una sale para allá, otra sale para acá, cayó justo al hoyito, ¿verdad? Esta cayó para acá, etcétera. Entonces decimos, cantidad de movimiento antes tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después. Y aquí el caballero calcula la fuerza, si quiere que se mueva esa y esa nomás, le pega despacito o le pega más fuerte, ¿verdad? Y esa es la cantidad de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento se varía con una fuerza. Y esto está escrito acá. Como Newton dice que la fuerza es la masa por la aceleración, pero también es igual a la variación de la velocidad en el tiempo de una masa. ¿Ya? La variación de velocidad en el tiempo de la aceleración. Pero m por delta v es delta p. ¿Verdad? M por delta v, esto con esto, es nuestro delta p. Partido por t es la otra definición que tenemos. Entonces tenemos dos ecuaciones para la fuerza. La fuerza que varía la cantidad de movimiento en un determinado tiempo y la fuerza que ustedes conocen de mucho tiempo, que es la masa por la aceleración. Ahí me equivoqué. Que es la masa por la aceleración. Y cuando la fuerza la hacemos correspondiente a la gravedad de la Tierra, la fuerza se llama peso, que es vertical hacia el centro de la Tierra, y es la masa por la aceleración de gravedad. En la Tierra tiene una sola dirección hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? Entonces tenemos ahora, para la fuerza y el peso que conocíamos hasta aquí nomás, ahora se nos agregó esta que corresponde a la cantidad de movimiento. Por lo tanto, para que haya una variación en la cantidad de movimiento, tiene que haber una fuerza variando en el tiempo. ¿Ya? Que es lo mismo. Eso es lo que teníamos que contar hoy día. ¿Ya? Pero este cuento tiene un origen. ¿Ya? Este cuento tiene un origen. Acá hay algunos artistas de la época bien para atrás que jugaron y descubrieron el momento lineal, que es el producto, dijimos, esta señora, M no sé cuánto, Noether, fue la que trabajó primeramente con la cantidad que llamamos hoy día momento lineal o P igual a M por V. Hoy día lo vemos re sencillito, pero para esa época era bastante complicado definir estas leyes del movimiento, ¿verdad? Y los principios, las hipótesis que se hacían. Y de allí aparece la ley de conservación del momento lineal. Ustedes leen después. ¿Verdad? Y ahora, para poder mover algo, ¿verdad? Para poder mover algo, es bien complicado a través del momentum. Por ejemplo, párense al lado de la muralla, unos 30 centímetros, y empujen la muralla. Ustedes están aplicando la fuerza, ¿verdad? Para que se mueva la muralla. Aquí vamos a hacer el monito.
Estamos aplicando, acá hay una muralla. Una muralla. Ahí está el piso. Acá está alguien. ¿Eh? Está apoyado en el piso y va a empujar la muralla. La muralla tiene una masa, ¿verdad? La velocidad inicial del muro vale 0. El monito que está acá tiene una masa. H le vamos a colocar. Y está quieto, tiene una velocidad 0. Pero le vamos a decir, oiga señor, aplique una fuerza. Caballero se preocupa y dice, aplico la fuerza, empuja la muralla. Entonces nosotros dijimos, la fuerza aplicada a una masa genera una variación, mejor lo vamos a escribir entero más bonito, no lo vamos a escribir nada separado para acordarnos, ¿no? La fuerza entonces es la variación del momentum en una variación del tiempo o en el tiempo, que es lo mismo. Entonces este señor va a aplicar una fuerza durante un tiempo. Empieza a empujar. Ustedes si están parados al lado de la muralla, empujen. ¿Qué pasa? La muralla no se mueve. Está quieta. La sigue empujando, sigue quieta. Pero ¿qué pasa? Que cuando empuja, nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro amigo quedó con los brazos estirados y se fue él para atrás. Él se fue para atrás, no se movió el muro. ¿Verdad? Entonces él está aplicando una acción. Tiene una acción de mover el muro. Acción. Nosotros dijimos, ya, empuja el muro. Acción. Como una película. Ya, te toca. Empuja el muro. Acción. Pero resultó una reacción. El muro no se movió y resultó una reacción. Y eso se llama el principio de acción y de reacción. ¿Ya? Principio de acción y reacción. Entonces, cuando este cañón tiene una masa y tiene una masa de una bala adentro tiene una bala, no hay fuerzas externas. Fuerzas externas no hay. Le prenden la mecha, sale la bala, ¿verdad? Sale la bala. Como esta bala tiene una masa y una velocidad, es que existe el momentum, ¿verdad? Existe. Como este es el momento después, tiene que haber un momento antes. Claro, el cañón se corre hacia atrás. Y ahí hay el momento ahora de la masa del cañón con la velocidad del cañón, ¿verdad? Tiene que ser igual a después.
Entonces, esto se llama el principio de acción. Acá hay una acción para acá y hay una reacción hacia atrás para que se cumpla y se conserve el momentum de antes y después, ¿verdad?, de un movimiento. Entonces la cantidad de movimiento antes del disparo es cero, porque las velocidades son cero. Y después del disparo tienen que ser iguales esa que va para allá con esta que va para acá. Porque se conserva. Por lo tanto, si este tiene un movimiento que lo podemos medir por la masa y la velocidad que lleva, este tiene que ser hacia el otro lado para que se conserve. Bonito. Parece lógico. Y acá está. El momento permanece constante. La energía cinética puede cambiar según el tipo de colisión, porque llevamos ahora una masa que lleva una velocidad, la pelotita que teníamos. Por eso que pusieron la palabra energía, ¿ah? Porque teníamos, el cañón tiró la masa que lleva ahora la velocidad, como la bala, ¿verdad? Entonces tenemos un momentum, P, que vale la masa por la velocidad, y estos son vectores. Con esto yo puedo calcular el ángulo, la dirección y el sentido. Pero como tengo masa, tengo energía cinética. Parece que le llamaron K a ustedes. Tenemos energía, que en este caso es la energía cinética. Como es una masa y tenemos una velocidad al cuadrado por un medio, es la energía. Por lo tanto, cada vez que aparece una cantidad de movimiento, hay una energía mecánica asociada, ¿verdad? Hay una energía mecánica. Siempre una masa que se mueve, fuera de llevar un vector cantidad de movimiento, lleva una energía. Si esto es una bola de palitroque, ¿verdad? Traten de atajarla con la cabeza o darle un cabezazo como en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol aprovechan la cantidad de movimiento antes que trae la pelota y después del cabezazo. La masa de la cabeza le pega a la masa de la pelota que ya venía y se suman las cantidades de movimiento y por eso cambia también de dirección. Estamos jugando al fútbol ahora, ¿eh? Entonces de ahí salen los choques plásticos, los choques inelásticos, los choques elásticos, ¿verdad? En donde en el elástico la energía es constante, en el inelástico, ¿verdad?, hay energía que se pierde. Por ejemplo, podría el momentum, vamos a chocar dos pelotitas nomás, viene la primera masa y vamos a colocar las dos masas iguales y esta trae una velocidad antes del choque. Tenemos entonces, y en una línea recta, ahí sobre el letrero que hay, tenemos un momento, 1. Choca, esta se queda quieta, la otra sale. Como hay conservación de la cantidad de movimiento, debería tener la misma velocidad, el mismo momento, si es que la masa es la misma. Pero, ¿qué sucede? Que la masa era hueca, ¿verdad? Y se abolló, se deformó. Un auto, como se deforma un auto, se le hizo, se hundió. Por lo tanto, ya el momento no es el mismo, porque acá se gastó energía. Para deformarse hubo una energía de deformación.
La energía antes es igual a la energía después. Eso siempre se cumple por conservación de la energía antes y después. Pero la cantidad de movimiento no. Porque como se deformó, esta velocidad va a ser distinta a la anterior. Por lo tanto, el movimiento de la conservación P1, acá tengo un P2 distinto. Porque hay una pérdida de energía por deformación. Ojo con lo que está acá. Esto tienen que leerlo bien en varios ejemplos. El choque inelástico significa que la energía del movimiento cambió, porque hubo una deformación, puede que se haya calentado, una fricción, energía térmica, puede que haya acá roce, acá no hay roce y acá hay roce, salen chispitas del suelo, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un choque inelástico. Y plástico es cuando hay la máxima pérdida de energía. Y la energía de acá es igual a la suma de allá, pero no hay movimiento. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos algunas definiciones que ustedes debieran conceptualizar en las literaturas que están en la bibliografía. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿a qué se refiere con máxima pérdida de energía o cómo nosotros vamos a saber cuál es la máxima energía para que sea perdida? En el problema dice, cuando nosotros, suponte tú, colocamos un auto subiendo o alguien está empujando un piano, ¿verdad? Y aplica una fuerza para subirlo, pero, ¿verdad? ¿Cuál es la máxima, verdad? Pérdida de energía. Acá tenemos una pérdida de energía al movimiento hacia arriba, ¿verdad? Porque allá va la fuerza. Y debería ser igual a la masa por la velocidad que adquiere hacia arriba. Por la velocidad, ¿verdad? Eso dijimos. Entonces es la variación de P partido en el tiempo que se va a demorar en subirlo. ¿Listo? Pero acá se pierde energía. ¿Dónde se pierde energía? Vamos anotando. Hay una fuerza de gravedad, ¿verdad? Fuerza de gravedad o peso, que es la masa por la gravedad, para allá abajo. ¿Verdad? Pero como nuestro movimiento está en la rampla, en esta dirección, el peso este hace que acá tengamos una componente y el peso lo tira hacia abajo. ¿Verdad? Por lo tanto, esta fuerza no es solo la cantidad de movimiento como en la masa. Hay una pérdida que me está generando la gravedad, me está tirando esto hacia atrás. Pero ahora, esta rampla podría ser de vidrio, podría ser de hielo, pero la vamos a hacer de asfalto. Y un asfalto ordinario malo, con mucha piedra. Entonces acá, abajo ahora, hay una fricción. Hay un roce. Justo tocó una piedrita ahí. Por lo tanto, es difícil moverlo. Hay que vencer el roce. Por lo tanto, hay un roce que tira para atrás. ¿Verdad? Porque si tiro, se corta la pita, ¿verdad? Es porque no vencimos la fuerza del roce. Entonces ahora aparece una nueva fuerza que no habíamos visto, ¿verdad? Que es la fuerza de roce que tira hacia atrás también. Fuerza de roce.
Te das cuenta que hay muchas cosas que intervienen. Y eso hace que el choque sea plástico, elástico, inelástico, o que el balance de antes y después sean distintos. ¿Está bien? Sean distintos. Entonces, por eso digo que deben tratar de leer ustedes, ¿verdad? Un poco de qué se entiende bien en el choque plástico, máxima pérdida de energía. Estoy venciendo la máxima pérdida de energía, que son estas. Para moverlo tengo que vencer eso. Y elástico es cuando la energía que aplico es igual toda al movimiento. Y el inelástico es cuando hay otros tipos de energía. Por ejemplo, movemos un molino de viento, tenemos acá un motor, tenemos las alas o las aspas del molino de viento que dan vuelta, ¿verdad? Generan electricidad. Entonces acá tengo una energía eléctrica. Por lo tanto, este movimiento que tiene la masa de la paleta, la velocidad de la paleta, que es el momentum de la paleta, ¿verdad? Y acá está chocando, ¿quién choca? El viento, ¿verdad? Choca el viento, pasa el momento de inercia del viento, la masa del aire, por la velocidad del viento, es el momento de inercia que entra, choca, mueve la paleta, pero el movimiento es, ¿verdad?, inelástico, porque acá hubo roce del viento, hay viento que siguió de largo, no toda la masa chocó, toda la masa de viento no chocó toda, ¿verdad? Hay generación de energía eléctrica, hay fricción, hay rotación, hay que mover la masa del motor, el peso del motor, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, no todo el momento de inercia se transformó para acá en movimiento, sino que la energía eléctrica no tiene movimiento. La fricción sobre la paleta tampoco, ¿verdad? El roce con la paleta. Entonces allí se dan los casos de choque elástico, inelástico y el plástico. ¿Eh? Profe, disculpe. Dime, ¿Podría dar un ejemplo de choque plástico? el que vimos recién de la masita. No lo entendí muy bien, disculpe. ¿Ya? Plástico, ¿por qué? Porque la máxima pérdida de energía. ¿Cuál es la máxima pérdida de energía? La gravedad que tira hacia abajo. Porque es pérdida, porque yo quiero tirar hacia arriba, ¿verdad? Todo lo que es contrario es pérdida. Entonces la gravedad me juega mal, porque tengo que vencer la gravedad primero, antes de aplicar mi fuerza que lo mueva hacia arriba. Es cuando se cae una persona en las películas, ¿verdad? Lo agarran con la mano que se está cayendo. Ahí me está jugando la gravedad hacia abajo, pero para moverlo yo ahora tengo que vencer primero a las pérdidas, ¿verdad? Tengo que vencer las pérdidas, que es la gravedad que lo está tirando al viejo hacia abajo. Pero además, dije, se suman a las pérdidas el roce, que también tira hacia abajo. Entonces ahí estamos hablando de las máximas pérdidas de energía. Tengo que vencer en un choque plástico, tengo que vencer las pérdidas, ¿verdad? Las máximas pérdidas de energía. Estas están tirando al revés. Yo quiero ir para allá, pero esta va para el otro lado. Ahí está clarito, profe, gracias. De nada, siempre pregunten, cuando tengan duda pregunten. No se queden callados. Profe, yo también tengo una duda. Cuéntame. Que en el ejemplo que recién dio, ¿cuál sería la masa que se une con la otra masa? Es que a mí me explicaron que el choque plástico era cuando dos masas chocaban y se iban como juntas. Claro, eso se llama plástico porque la máxima pérdida de energía, ¿entiende? Choco uno, ahí está una masa.
Los ejemplos pueden ser montones. La masa 1, la masa 2. ¿Ah? Entonces, esta tiene una masa y lleva una velocidad. ¿Estamos bien? La masa y una velocidad. Por lo No, es tanto, que, o sea, yo sí entiendo el concepto de el choque plástico, pero en el ejemplo que recién dio, que era como de tirar contra la fuerza de gravedad, no sé cuáles como las masas que se juntan. no, pues eso en choque, ¿verdad? Sí, po. En choque. Yo estaba hablando más que nada en energía elástica, energía inelástica y energía plástica. Ah, ya, ok, ¿Ah? Pero ya, en el ahora choque acá, sí. cuando estas dos se van a pegar, entonces yo tengo M1, B1 antes del choque. Si ambas siguen juntas después, yo voy a tener M1 más la masa del 2, como siguieron juntos, llevan la misma velocidad después del choque, llevan una velocidad 2. ¿Está bien? Pero si yo lo Claro. miro como energía, esto es un medio de mv cuadrado y esto es un medio, ¿verdad? De m1 más m2 por el v2 al cuadrado. Entonces allí, ¿verdad? Uno puede hablar del choque, del momentum, el choque, o puede hablar de la energía. Los dos son, los ejemplos valen para ambos. Ya, muchas Ya. gracias. ¿Te das cuenta? Aquí está. Cuál fuere la naturaleza de un choque, sea como sea el choque, por complicado que sea, la cantidad de movimiento antes, durante y después de él permanece invariable. Esa es la ley de Newton, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con la energía, ¿verdad? La ley permite aprender mucho acerca de los choques, sin conocer en detalle las fuerzas que actúan. Por eso yo le estaba colocando la fuerza de roce, la fuerza de gravedad. Si se aplica la conservación de la energía, la que estábamos viendo, de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Se observan diversas cámaras de detección, se puede calcular para cada una, por muy diminuta que sea, se puede calcular la energía. ¿Verdad? Entonces nosotros fuera de la conservación de movimiento tenemos la conservación de energía. Pero hay que tener cuidado cuando aparecen energías de otro tipo. La energía de roce, la energía por fricción, la energía eléctrica, la energía atómica, la energía molecular, etc. Porque la conservación de la energía dice la energía antes es igual a la energía después, pero no especifica cuáles. ¿Verdad? Mientras que en la cantidad de movimiento es la masa que cambia velocidad antes y después por alguna perturbación. Aunque usted no lo crea, la bala cuando sale de la pistola choca con el aire. Por lo tanto, la energía que lleva la bala es menor a la que le entregó la pólvora al pedazo de plomo. Entonces ahí hablamos de cantidad de movimiento y hablamos también de energía. Siempre van a estar asociados los dos conceptos. Acá tenemos un choque, ¿eh? Viene uno y choca, se divide en dos. Puede que esta bolita quede quieta, por lo tanto toda la cantidad de movimiento pasó a las otras, pero podría que no todas, pueden que sigan las tres. ¿Ya? Y pueden haber múltiples colisiones, ahí hay múltiples colisiones. Por ejemplo, en la red cristalina, cuando deformamos y rompemos un lápiz, hay una red cristalina.
hay un montón de cantidades de movimientos que cambian. Las mismas dendritas con los axones cuando mandan una información a través de una de ellas. Aplicamos una componente eléctrica, se contrae el músculo y tira a los otros. Por lo tanto, este movimiento que se contrajo el músculo, acá yo contraigo el músculo, se recoge el dedo, ¿verdad? Entonces acá tengo una cantidad de movimiento, el músculo que se está contrayendo hacia allá y mueve el dedo. Por lo tanto, acá hay una transmisión de cantidad de movimiento por este tensor de fuerza. ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos viendo, choques complejos, tirada de tensión, leyes del movimiento, ¿verdad? Acá está, aplicar una fuerza. Aplico una fuerza, ¿verdad? Fuerza. Acá estoy generando un movimiento lineal, pero yo podría aplicar una fuerza así. Claro que no puedo más, me voy a quedar mirando para atrás, ¿verdad? Que en las películas le hacen así y se rompe la columna, ¿verdad? Y se murió la persona. Entonces, eso, cuando la fuerza genera movimiento, ¿verdad? Circular, se llama torque. Entonces, una fuerza puede generar un movimiento lineal o puede generar un movimiento rotacional. ¿Está bien? Entonces, cuando es lineal le llamamos fuerza y cuando es rotacional le llamamos torque. Nosotros colocamos una llave, ¿verdad? Una llave para desaprotar las tuercas. Entonces nosotros estamos aplicando un torque porque estamos aplicando una fuerza que genera giro, ¿verdad? Estamos aplicando giro. Cuando hacen una llave, ¿verdad? Y le doblan el brazo, estamos aplicando un torque. La fuerza que genera un movimiento rotacional se llama torque. Bueno, ley del movimiento, la inercia ya hablamos, movimiento rectilíneo uniforme. Acá hay varias cositas que ustedes deben leer. El movimiento de acción y reacción lo vimos con la muralla. Acá está la que vimos recién, el peso, la fuerza que tiramos, el torque, perdón, el roce, que se va a generar ahí abajo, y el roce se genera por efecto del peso. El roce se genera por efecto del peso, este era el peso. Pero el peso tiene una componente hacia abajo, que tira hacia abajo, esta. Pero esta tira hacia abajo en la dirección de este plano, ¿verdad? En la dirección de ese plano. Tira hacia abajo, esta tira hacia arriba. Y este es el peso, pero el peso tira hacia abajo y además tiene una componente hacia abajo. Ahí. Esta es la componente del peso en la dirección de Y. Si a este eje le colocamos Y. Y esta que está acá es una componente del peso en la dirección de X. Menos, porque va hacia abajo. A este eje le llamamos X. Coordenadas, ¿verdad? Sistema de coordenadas. Pero aquí aparece un roce. Siempre que hay una superficie sobre otra, aparece una fricción. Ahí hay una fricción. La voy a colocar hacia acá arriba. Esa se llama fuerza de roce, que es igual al peso normal. A esta le vamos a llamar peso normal, contrario a este, con el mismo valor, este, hacia arriba, normal, esto es menos n, o n es menos este porque uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba, pero tienen el mismo valor, solamente cambia el signo. Esta fuerza normal, porque el piso está resistiendo esta fuerza, esto está aplicando, está empujando esto hacia arriba para que se quede ahí.
multiplicado por el roce, si es caucho, si es cemento el piso, si es arena, si es hielo, si es, bueno, cualquier cosa que sea, que esté hecho el piso, hay un coeficiente de roce que está en tabla, ¿verdad? Que es característico del material del piso. Esto tiene un roce característico del que depende del material. Porque si es goma, difícilmente lo vamos a mover porque se frena solo, ¿verdad? Y esa es la fuerza de roce. Y la fuerza de roce actúa contraria al movimiento. Este que está acá, esta fuerza de roce, actúa para abajo. Esta es la fuerza de roce. ¿Cuánto vale? Mu por n. Y tiene el signo dependiendo de los ejes. X positivo hacia arriba, por lo tanto esto es hacia abajo, es negativo. Y ahí están las ecuaciones que vimos recién, la fuerza M por A y A es M por G, y tenemos, ¿verdad?, que se cumple todo esto, la suma de la fuerza, el momentum, porque a esto le vamos a imprimir una velocidad hacia arriba, cuando la tiremos, estemos levantando la masa, un tecle, una grúa está tirando hacia allá, y se cumple el principio de acción y reacción. La fuerza igual a la masa por la aceleración, en nuestro caso en el mono es M por G, considerando que es un vector, y este es la masa, dijimos, por la velocidad que aparece cuando uno aplica una fuerza. Acá vamos a aplicar una fuerza hacia arriba, esta fuerza hacia arriba, y va a generar un movimiento en esta masa que va a tener una velocidad, que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Pero, como la sumatoria de las fuerzas, tenemos que considerarlas todas, para la que genera el cambio de movimiento, tenemos en esta fuerza, tenemos la fuerza, ¿verdad?, del peso que está hacia abajo, y tenemos otra fuerza más, la fuerza del roce. Y tenemos la fuerza que va a generar el movimiento hacia arriba, y eso debería ser igual a la masa que estamos moviendo por la velocidad que va a tomar. Y acá está el resumen de las ecuaciones que se utilizan. Acá hay un resumen, casos especiales, fuerza y peso, con la gravedad 9,8, ustedes ya lo vieron eso. La fuerza normal, que dije que es la contraria a el peso en la dirección perpendicular a la superficie de apoyo, ¿ya? Ojo con lo que dije. En este resumen se ve, la fuerza normal, dije que era la contraria al peso en la dirección perpendicular a la superficie de apoyo. Esto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esto? Esta fuerza normal que está hacia arriba, ¿cuánto vale? Si yo conozco la masa, esa vale, ¿verdad? No nos olvidemos que tiene que ver con la gravedad, con el peso. Y el peso componente en esta dirección, ¿verdad? Esto vale este peso, y acá supongo que tenemos un ángulo, este ángulo, que es este mismo que está acá,
y este es coseno, ¿verdad? Coseno porque es el lado adyacente. Por lo tanto, esto vale peso, este que está acá, por el coseno de alfa, es esta fuerza normal, pero con sentido contrario, porque como esta es negativa, la normal es positiva hacia arriba y vale esta cantidad. Por lo tanto, ustedes cada vez que encuentran el peso, tienen que encontrar la normal, porque la normal por el coeficiente de roce es la fuerza que está tirando hacia abajo, la fuerza de roce. Por lo tanto, siempre hay que encontrar esta, cuando tenemos la gravedad funcionando, porque allí está la respuesta. ¿Ya? El roce cuando está en reposo existe y cuando movemos, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces tenemos un roce que es cuando hay movimiento y un roce cuando está stop, está quieto. Y aquí está la fuerza recuperadora, que es el roce por el delta L que movemos. Porque acá vamos a mover de L igual 1, cuando apliquemos la fuerza vamos a mover a L igual 2. Y eso es el trabajo, ¿se acuerdan? La fuerza que le aplicamos por el desplazamiento se genera, se llama trabajo. O en este caso le llaman ahora fuerza recuperadora. Es un cambio simplemente de definición, lean bien esto, ¿verdad? Y como siempre, le doy las gracias, le dejo 2 libritos allí, que siempre hay que leer algo, las definiciones, algunos ejemplos pillos que recomiendan allí, que generalmente están resueltos dentro del libro. Muchas gracias, juventud, y nos vemos más tarde, algunos. Después, otro día, otros. Juventud, que les vaya bonito, cuiden. Profe, Dígame. tengo una duda respecto a las notas de las evaluaciones que ya hemos tenido. Como ¿cuándo estarían dentro del sistema, aprox? Mira, las tengo, lo que pasa es que la estamos viendo una por una porque se detectó que hay copias. Me explico. Los problemas que entrega Canva, a todos les va cambiando los números. Por ejemplo, la prueba de una persona dice la velocidad igual 5. Por lo tanto, en la respuesta de su problema tiene que estar la velocidad igual 5. Hay algunos que tienen la velocidad 5 y tienen resuelto el problema con velocidad 8. Y la velocidad 8 le correspondió a otro alumno. Por lo tanto, copió. Ya, comprendo. Entonces estamos metidos viendo prueba por prueba. Entonces yo quiero sacar esas notas en el transcurso de la semana y subirlas. Y mandarle un correo a las personas que copiaron. Espero que no hayan en mi curso. Espero que yo tengo los alumnos más honrados de la vida. Los más querendones que hay. ¿Ya? Los más profesionales. Lo que yo sé, contesto. Lo que no sé, no lo copio. ¿Está bien? Eso, esa es la respuesta. ¿Eh? Estamos un poco metidos y apenas termine, se las subo. Yo creo que en el transcurso de esta semana las voy a tener todas arribita, ¿ya? Para que ustedes puedan reclamar si me he equivocado, que es su derecho. ¿Ya? ¿Profe? Sí, cuénteme. ¿Y las notas del primer informe de laboratorio? Ya están arriba uno, no sé qué le pasó a mi ayudante, que no, parece que me la mandó y yo he sido el que no la he subido. Lo que pasa es que llevo una semana en cuarentena con COVID. Ah, ya. Entonces me la he visto un poquito fea, todavía no salgo. Puede que a lo mejor mañana tenga una cruz puesta en un cementerio por ahí, No, vos, profe, no habla así. o a lo mejor me van a tener de pesado todo el semestre. ¿Ah? Espero lo segundo, así que ustedes van a tener que ser ahí calladito nomás, ¿ah? Del profe pesado que se quedó en este planeta. Profe, no.
Ya, juventud, les dejo, cuídense mucho, por favor, que yo fui a buscar una herramienta y la persona que me pasó la herramienta, que estuve como 5 minutos, estaba contaminada. Y después me llegó por correo, me avisan que esa persona estaba contaminada. ¿Ya? Así que estoy esperando que el virus no haga mucho estrago y me salve. Así que, juventud, lo único que les puedo recomendar yo a ustedes, cuídense mucho. ¿Ya? Ya, juventud, les dejo. Cuídense, profe. No, Sí, profe, no Chao, nos profe, muchas deje. gracias. No, gracias. Ya, Esté muy bien, cuídense mucho. cuídese. Muchas gracias también. Chao, profe, Cuídese, cuídese. Chao, profe. profe. Cuídense, profe. Cuídese, profe, por Cuídense. favor. Nos vemos. Cuídense harto.